¿Por qué la artesanía está apareciendo prácticamente todas las semanas en los suplementos semanales de los medios? ¿Por qué de repente esta ola, esa tendencia tan fuerte a favor de la artesanía? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo uno de los participantes en la mesa anterior, Alberto, de que la gente, cada vez hay más consumidores y más público que aprecia los valores artesanos. Quiero enviar un cariñoso recuerdo a una persona que tenía que estar con nosotros ahora, a Laura Miguel, que por un tema familiar no puede estar. Y esto iba a ser una conversación a tres, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. A mí siempre me dicen que estoy en todas partes, pues bueno, hoy voy a hacer honor a la leyenda directamente. Pues no sé, Juan Carlos, los que ya tenemos una larga trayectoria, como tú y yo, pues recordamos épocas en las que la artesanía no estaba tan de moda. No solo no estaba tan de moda, épocas en las que la artesanía no tenía ningún prestigio social. Es decir, yo me acuerdo que cuando escribía textos sobre artesanía para Fundesarte o para Oficio y Arte, pasábamos tiempo buscando sinónimos, intentando incluso evitar un poco la palabra, porque la palabra tenía asociado connotaciones muy negativas, ¿no? Era lo que yo llamo a veces los años de plomo, y Juan Carlos seguro que también lo recuerda. Bueno, esto ha cambiado totalmente y estoy encantada de poderlo decir y de poderlo vivir. ¿Y tú por qué piensas que esto es así? Seguro que hay muchas razones, dinos algunas. Bueno, como tú misma has dicho, venimos de muchos años, hemos vivido no solo la crisis de la artesanía, sino el resurgimiento que hubo en los años 70-80, que fue muy importante. Y vimos cómo resurgió cuando en España no estaba en absoluto valorada. La imagen de la artesanía en los años 70 era la sección femenina, para que nos entendamos un poco. Las manualidades que se hacían en la sección femenina. Con el advenimiento de la contracultura hubo un resurgimiento impresionante, muy progresista, muy potente, que se convirtió luego en una artesanía de lujo y acabó degenerando en una artesanía de souvenir. Y grandes artesanos se volvieron a quedar al margen porque no tenían la capacidad de entrar en unos niveles de precio ni de unos niveles de calidad bajos, que era lo que estaba moviendo la artesanía del souvenir. Con esto quiero contarlo para resaltar dos ideas importantes. Ojo, primero, con el momento que estamos viviendo, que es un momento de celebración, porque realmente hay una demanda creciente de artesanía, y eso es una noticia importante, pero también que tengamos muy en cuenta que después de esa demanda puede venir una vulgarización, yo lo suelo llamar banalización de la artesanía, en la medida en que se convierten en códigos de identidad masificados y que son reproducidos industrialmente. La segunda idea importante con este comentario inicial es destacar una idea, y es que la artesanía resurge siempre en los momentos de crisis de la sociedad. El movimiento Arts and Crafts nació en un momento de crisis social donde nacieron todas las vanguardias. Igual que la contracultura alimentó un nuevo resurgimiento de la artesanía en un momento de crisis social por la sociedad, el desarrollo de la sociedad de consumo, la masificación del consumo. Estamos en un momento de cambio social, de transformación social de una magnitud impresionante, y por eso resurge la artesanía. La artesanía ha empezado a ponerse de moda mucho antes que la pandemia. Yo escucho mucho hablar del impacto de la pandemia en la artesanía, y es verdad que ha tenido un impacto que me gustaría luego también comentar, pero no ha sido la causa en absoluto. O sea, 20 años antes, lo que pasa es que no en España. Fuera de España estaba habiendo desde hace más de 20 años una revalorización creciente de la artesanía. ¿Por qué? Pues hay una razón para mí muy sencilla. Porque en los momentos de cambio social, en los momentos de crisis social, hay miedo a un futuro, hay un desacuerdo con cómo está organizada la sociedad, una sociedad que ahora mismo consideramos que es excesivamente materialista, individualista, que nos lleva al egoísmo, a la competencia, a la falta de tiempo, al derroche, etcétera, y que sobre todo ha perdido la humanidad. Entonces, en esos momentos de desconcierto social, tenemos que volver la mirada al pasado de alguna forma para recuperar las percepciones, las sensaciones, las emociones y las raíces para, de alguna forma, recolocarnos
Eso es un tema que me parece fundamental y luego profundizamos en él. ¿Tú qué piensas de esa historia? Bueno, yo pienso, a mí siempre me resulta muy difícil hablar de artesanía en singular, como si solo hubiera un tipo de artesanía, porque es que la problemática es muy diversa, hay muchas formas de hacer artesanía, ¿no? Como bien sabes, porque tú tienes una categorización muy extensa. Hablamos de artesanía tradicional, hablamos de artesanía contemporánea, hablamos del lujo, hablamos de artesanía popular y miles de segmentos y de pequeños nichos de mercado, ¿no? Y la situación no es la misma en todos estos tipos de artesanía, ni la situación actual, ni el futuro, ni las soluciones. ¿Tú cómo lo ves? Claro, eso es un tema que me parece clave en el momento que estamos atravesando ahora mismo. Ese descontento con la sociedad, con el imaginario, con una sociedad que ha perdido los valores y que nos lleva normalmente a una mirada hacia el pasado. Pero esa mirada tiene dos direcciones o dos perspectivas muy diferentes. Hay una mirada nostálgica donde se idealiza una forma más o menos fantasiosa del trabajo manual, de la humanidad, del tiempo, de otra época. Hay una especie de intento de volver al pasado que se expresa además, digamos, a través de la identidad comprando lo que se llama productos de estilo artesanal. El estilo artesanal queda entonces definido como un código de pertenencia a unos valores y a unos determinados grupos. Pero hay otra forma completamente distinta que es mirando al futuro, mirando al pasado como ventana y al futuro como puerta. Una ventana para recuperar, digamos, raíces en las que teníamos de alguna forma un mayor nivel de humanización, pero que es en una época que no va a volver, y proyectarla hacia una puerta que nos permita avanzar hacia un futuro que tenemos que transformar, que todavía está en nuestras manos y que no va a ser volver al pasado. Y ahí es donde para mí se produce la principal división entre los tipos de artesanía, aunque como tú dices hay muchos. Pero básicamente hay una mirada hacia el pasado que realmente se centra en cosas que me da rabia decirlo, pero es que a veces son estereotipos. Son estereotipos que se convierten simplemente en códigos de identidad, que está bien porque manifiestan una actitud de decir estoy desconforme con el sistema que estamos viviendo, revalorizo estas ideas, pero que cuando se quedan simplemente en esos estereotipos no nos permiten realmente transformar ni impactar en el cambio social. Y hay otra forma de mirar al futuro, bien sea a un nivel conceptual muy avanzado, a nivel de explorar nuevos imaginarios, a nivel de expresar a través de las plásticas la búsqueda de nuevos valores, porque la sociedad ha perdido los valores, y a nivel local, a un nivel mucho más humilde, expresando como una forma de vida absolutamente ética, sostenible, humana, a pequeña escala. Son dos enfoques que miran al futuro absolutamente de formas distintas. Y los dos, y todos ellos se enganchan con una idea fundamental. Y es que si no entendemos el rol de los objetos en nuestra forma de expresar, y no solo de expresar, de construir nuestra identidad, no entenderemos nunca el papel estratégico que tiene la artesanía hoy en día. Entonces, volviendo al principio de la conversación, cuando pensábamos en las posibles razones para este boom que está viviendo la artesanía, uno podría ser, lo que has dicho, estamos en una época de crisis, la pandemia es una etapa más de la crisis, pero la crisis ya era anterior. ¿Y qué pasa con lo digital? O sea, lo digital puede tener que ver, el hecho de que vivamos todos los días pegados a una pantalla, grande, pequeña, que nuestra vida esté cada vez más interconectada, puede hacer que haya una necesidad de volver a tocar materia prima, porque luego además cuando vemos los estilos que están más de moda, ahora mismo está muy de moda el material puro y duro, ¿no? Las obras muy orgánicas, la cerámica es cada vez más rugosa, las obras parece
que se valoran más y están como imperfectas. ¿Eso puede tener algo que ver? Yo creo que tiene mucho que ver, pero con una lectura un poquito más compleja todavía, ¿eh? Es decir, es verdad que, digamos, en esa mirada al pasado hay una necesidad de reconectar emocionalmente con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones, con nuestras percepciones, y con la gente a través precisamente de ese contacto. Pero también es verdad que gran parte del futuro va a ser digital, no podemos obviarlo. Va a ser virtual, va a ser digital, forma parte de la evolución a la que nos tenemos que enfrentar. Entonces, hay una forma de abordarlo, como vamos a recuperar eso que hemos perdido, vamos a sentir, y vamos a establecer un bridge, un puente, con ese nuevo mundo más digital, más virtual, que nos reconecte y que incorpore esas emociones y esa presencialidad que nosotros necesitamos tener. Tened en cuenta que nosotros venimos de las amebas o de los gusanos, es decir, hemos evolucionado y no nos vamos a quedar en lo que somos. Vamos a seguir evolucionando como especie. Y esa evolución se produce a través de una transformación del cerebro. El cerebro necesita construir un sistema emocional en el mundo virtual, pero para eso tenemos que recuperar las emociones. Entonces, para mí, lo fascinante no es solo volver al tacto, al olfato y al gusto, que son realmente las sensaciones primarias, porque son las que nos hacen sentir lo que somos. Ten en cuenta que luego el oído y sobre todo la imagen son sistemas de representación, construyen representaciones en el cerebro, pero los sentidos primarios, el gusto es el sentido que dice lo que es bueno y lo que es malo, lo que entra en el organismo y lo que no entra. Y a través del gusto ya lo aplicamos a todo. Es el sistema de valoración que tiene el cuerpo biológicamente para decir lo que es bueno para el cuerpo y lo que es malo. Y el olfato es donde nace el deseo, es donde nos dice en qué dirección hay algo que va a ser bueno para nosotros. Y el tacto es el que nos da la sensación de ser nosotros por nuestra diferenciación con el entorno. Esa mirada hacia el pasado tiene que ser casi filosófica, es decir, y ahí es donde la artesanía tiene un rol fundamental, porque la clave de la artesanía de la mano es que de la mano ha surgido todo el imaginario mental de la representación que hemos construido luego con la imagen y con la estética. Entonces, estamos realmente ante un reto brutal, pero tenemos que ayudar, tenemos que colaborar para que ese mundo que va a ser más tecnológico, que va a ser más virtual, porque la sociedad va a ser más compleja y esos mundos virtuales nos permiten unas relaciones y una organización muchísimo más compleja, vivan de alguna forma con esas transformaciones cerebrales de las emociones que tenemos de alguna forma. Y quiero insistir en eso mucho porque lo que me da rabia es que a veces la actitud de volver a la artesanía y de volver a lo tangible, a lo emocional, a lo perceptivo, a lo sensorial, va acompañada de un rechazo a la tecnología, cuando lo que tenemos que hacer es ocupar esa tecnología con nuevas formas de interpretación y de organización, vinculado a esos valores humanos que estamos recuperando con este tipo de perspectiva. Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? La artesanía, contra una idea muy extendida en general, es que la artesanía es algo estático, ¿no? Que nunca ha cambiado desde el inicio de los tiempos. Esto históricamente no se sostiene, esto no ha sido nunca así. La artesanía ha ido avanzando porque al final los hombres y las mujeres siempre han ido buscando formas de hacer las cosas de una forma más rápida y más eficiente, ¿no? Y al final pues se llegó a la industrialización y ahora a la digitalización. Y bueno, yo creo que veníais pensando en que esto iba a ser una conversación y es una masterclass, o sea que estáis llevando 2 por 1, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. No, pero a mí, no cortes tan rápido. No corto. Que ahora te pregunto yo. No, a mí, dentro de esta idea que me parece importante, y es cómo la mano es importante como proceso creativo más que productivo.
porque conectan nuestras sensaciones con nuestros valores a través del sentido, no del significado, no de la interpretación. A mí lo que me gustaría es conocer más tu impresión de si la gente ahora mismo es capaz de valorar ese proceso creativo o habla del producto hecho a mano superficialmente, sin entender realmente lo que representa la creatividad que hay detrás de la mano. No, yo llevo muchos años también haciendo formación y entonces, y además continúo con la formación y es algo que me aporta muchísimo, ¿no? Yo veo cada vez más interés en la gente joven, en gente que viene de otras profesiones creativas. Ha cambiado muchísimo, por ejemplo, en el taller el perfil de las alumnas o alumnos. Antes eran pues, muchas veces pues señoras que tenían tiempo libre, ahora es gente joven, ilustradoras, diseñadoras, arquitectas, y valoran, se busca la experiencia de hacer y se busca la experiencia del material. Se dialoga mucho con el material. En los años 80, que es cuando yo más o menos ya empecé mi andadura profesional, el tema era diseño y parecía que tenías que proyectar. Y además te contraponían la cultura del proyecto con la cultura del proceso, ¿no? Y siempre a favor de la del proyecto. O sea, que los artesanos hacíamos proceso y estábamos como un escalón por abajo. Esto ahora no se da en absoluto para nada. Hay una revalorización de los procesos, de las formas de hacer, de los materiales. Hay muchísimo interés por las materias primas, si son locales mejor, y realmente es una cosa muy extendida. Yo soy bastante optimista, o sea, yo luego no sé cómo lo puedo saber, cómo acabará todo, pero yo ahora mismo lo que hay en el aire tampoco lo vamos a ver. Sí, además, exactamente, o sea, que ya nos da lo mismo, ¿no? Pero bueno, pues tengo mucha curiosidad, que te conste. Yo también tengo curiosidad, pero creo que el proceso va a durar mucho. Y otra cosa que quería comentar es siempre ha habido, ¿no? Pero en los últimos años lleva una proliferación de iniciativas que ponen en valor la artesanía artística, lo que es la artesanía más ligada al arte, ¿no? A la pieza única, exquisita. Pues no sé, empezó la Feria Collect en Londres, luego el premio Loewe, las exposiciones que organiza Homo Faber. Es decir, se busca las piezas únicas no funcionales más cercanas al mundo del arte realmente. Esto tiene que ver, me parece a mí, con todo esto que comentabas, ¿no? Sí, vamos a ver. En el mundo del consumo, en la medida en que expresamos y construimos nuestra identidad a través de los objetos, y hemos entrado en un momento, que eso es estratégico, en el momento de cambio social, donde al hundirse el imaginario, la cosmovisión compartida, se hunden los valores, y al hundirse los valores se hunde la materia prima con la que construimos nuestras identidades. Entonces entramos en una etapa de identidades dinámicas que cambian con el tiempo y lo que llamamos identidades patchwork, donde tú mezclas todo tipo de valores a ver qué pasa, a ver cómo reaccionan los demás para ir construyendo y transformando tu identidad, que es uno de los elementos que ha potenciado brutalmente la artesanía. Porque antes tú te vestías de un diseñador y yo era el hombre Armani y tú la mujer Chanel, y ya estabas absolutamente catalogado en un estilo. Hoy día no. Hoy día tienes que construir identidad mezclando elementos, a lo mejor de Chanel, a lo mejor de Zara, a lo mejor del mercadillo, y la pieza, el acento, lo que llamamos el acento, normalmente se busca ese tipo de producto creativo que tenga un valor de compromiso mucho más potente, ¿no? Entonces, en ese proceso de construcción de identidades resulta que es un poco la metodología que yo he estado tanto tiempo trabajando, que esas tendencias normalmente nacen en la sociedad, en la calle, en lo que llamamos los exploradores sociales. Esas personas que están descontentas con el imaginario dominante y están explorando de una forma avanzada y bastante comprometida nuevas ideas. Y a partir de ahí, de ese laboratorio, que es para mí la verdadera artesanía contemporánea, de ese laboratorio normalmente están luego una serie de elementos que van seleccionando, filtrando, que hoy día se le llaman los influencers, que realizan un trabajo de simplificación y normalmente se lo apropiaba el lujo y a partir de ahí evolucionaba hacia abajo. El producto artístico es la vanguardia de las vanguardias, pero en el caso del producto que ya no es solo artístico, sino que se convierte en una pieza que tú te pones
en tu casa o en ti mismo, es una frase que a mí me fascina, aunque tiene muchas connotaciones. Es un momento en donde el verbo se hace carne. Es decir, donde una idea tan conceptual como la que expresa una obra de arte se convierte en un elemento corpóreo, de identidad. Y a partir de ahí, ahí es donde están las vanguardias, es donde van contaminando y difundiéndose al resto de la sociedad. Por eso la artesanía contemporánea es la vanguardia. Entonces, la artesanía no va a sustituir a la industria, nunca. La artesanía lo que hace es provocar reflexiones, contaminar, transformar la forma en la que debe trabajar la industria, porque los consumidores demanden otros productos que expresen otro tipo de valores. La sostenibilidad se lleva hablando en la artesanía desde los años 80 y solo con el famoso documental de Al Gore empezó a ocupar el mainstream que llamamos ahora mismo, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Es decir, lo que importa, ojo, estoy hablando fundamentalmente de artesanía contemporánea, no de las otras, que cada uno tiene su hueco de mercado. Lo que realmente define a la artesanía contemporánea es lo que expresa el producto, los valores nuevos que expresa plásticamente un producto y con los que la gente, al incorporarlo a su persona, construye identidades, y en la medida en que esas identidades van siendo compartidas, generan tendencias que acaban transformando. Con lo cual, la artesanía artística tiene un valor espectacular, porque está yendo a la base más profunda, que es solo forma, color, textura, materiales y gestos. Porque para mí el verdadero trabajo más potente artesano es el gesto que transforma una materia. Eso lo está convirtiendo en un valor que va a adquirir una forma y que va a ir progresivamente contaminando al resto de la sociedad. Y esto es un deseo, es una visión que tienes del futuro, se está dando en otros países, se está dando en España. Porque no lo veo yo tanto aquí, ¿eh? Claro, es que ese es el problema, que en España vamos siempre con retraso. Es decir, la onda ahora mismo, digamos, de lo que yo llamo un poco artesanía nostálgica, que es la que realmente está más de moda en España, en Europa lleva años, décadas. La artesanía contemporánea, que en Europa lleva ya prácticamente 2 décadas, y especialmente la última década es espectacular, aquí casi no ha llegado todavía. Esa es la realidad. Entonces, a mí lo que me da miedo es que aquí nos quedemos otra vez, como nos pasó en los años 70 y 80, nos quedemos en lo que llamo el estilo artesano. Un producto de estilo artesano, porque además, de hecho, lo estamos viendo. Yo he estado recorriendo tiendas de decoración que, como la artesanía está de moda, están vendiendo artesanía de la India, masificada. Muchas de ellas hechas en prensas, porque yo hice un estudio con consumidores y no sabían distinguir un producto manual hecho en la mano con un producto que estaba hecho en máquina. Entonces, yo lo que me preguntaba era, ¿cómo es posible que pague más por un producto si no, el producto en sí no me está aportando nada? Me aporta lo que me cuentan del producto. Pero es que ahí el marketing es brutal. Y hablábamos antes del el famoso conflicto que hubo con Bimbo. O sea, Bimbo sacó su pan de molde artesano. Le denunciaron porque no es artesano y lo cambió y es pan de estilo artesano. Es decir, si la artesanía se convierte simplemente en un estilo de lo tradicional, de lo antiguo, de lo tosco, de lo folclórico, de no sé qué, estamos jodidos. Si la artesanía realmente es un modo de producción que es complementario de la industria, porque llega donde no llega la industria, porque explora ideas que no demanda el mercado de masas, porque son ideas muy avanzadas, si realmente lo que está representando la artesanía es una exploración emocional, realmente casi de filosofía, estamos hablando de otro tipo de artesanía contemporánea. Y eso
requiere estructuras y ecosistemas de cooperación y de colaboración, donde artistas, diseñadores, artesanos y pequeñas empresas y gente de comunicación y de marketing y gente del mundo digital colaboran y cooperan constantemente, enriqueciéndose unos a los otros. Sí, totalmente de acuerdo con esto último. Estamos conociendo proyectos colaborativos entre talleres y empresas. Ya no es lo de antes, de los 80, que era diseñador y artesano. Son cosas mucho más amplias, son creativos de otras disciplinas, son científicos, ingenieros, informáticos. Luego tendremos al final de la sesión, en la intervención de nuestra compañera Yolanda Sánchez, que habla de un proyecto en el que ha intervenido, ha colaborado con gentes de otras disciplinas y veremos los buenos resultados. Pues muchísimas... Sí, una cosa que me gustaría dejar, y es, a mí me gustaría que dejásemos un poco de hablar de cómo está hecho la artesanía y empezásemos a hablar de qué cuenta, de cómo habla de género, de cómo habla de lo local, del mestizaje de culturas, de cómo habla realmente de la reinterpretación de la tradición, no de la vuelta a la tradición, de cómo habla de la relación entre lo sensorial y lo virtual, entre lo racional y lo emocional, y sobre todo de cómo está hablando de un nuevo imaginario que no es el imaginario del siglo XX, que es el de la función, el de la Bauhaus, el de las estructuras rígidas, el de la física, el de la causa y el efecto, sino que está hablando de un nuevo imaginario basado en las redes, basado en la biología, basado en sistemas vivos que se autoorganizan, que eso es lo que realmente está pasando en la sociedad. Es un sistema vivo que se está reorganizando. Y ahí el desarrollo de nuevos materiales y formas de producción vivas, donde los productos y los materiales se cultivan con seres vivos, como puede ser con el micelio, nos está abriendo unos caminos impresionantes. Entonces, hablemos realmente de lo que cuenta, porque esa es la verdadera función de la artesanía contemporánea. Ya sabemos todos, si está hecho con las manos, se tiene que manifestar en el producto final. Y lo que se tiene que manifestar es en la creatividad del producto final, no en la excelencia. Vamos mucho más allá con la artesanía contemporánea. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos.